Ya. A ver. ¿Qué podría ser? Aquí estaba revisando algunos PDFs, ya, para la crianza de Pacú, ya. En la crianza de Pacú y la crianza de Tambaqui, bueno, son muy similares y es lo que más vemos por el lado del trópico, ¿no ve? Pero también obvio, ¿no? Hay crianza de trucha, hay crianza de, hay crianza de pejerrey, de tilapia, ¿no? Hay diferentes tipos de crianzas. Ahora vamos a concentrar un poquito más hacia el pacú y el tambaqui, porque ese es lo que tenemos más en nuestra zona, ¿no ve? ¿Ya? A ver, eh, en el caso del tambaqui, ya, en el caso del tambaqui y el pacú, ¿no? Entonces, hoy en día en nuestro trabajo, o perdón, nuestro gobierno hay proyectos grandes para la crianza de pacú, ¿no? Hay, yo tengo entendido por ahí, me han dicho que hay unos 36, 36.000 millones de bolivianos para la crianza de pacú. El proyecto del, del gobierno que está en función nuevamente, ¿no? 36.000 millones de bolivianos. Por eso es que justo en Chimoré, pues, ¿no? Hay en la entrada de Puerto Aurora, ¿no? Hay un proyecto grande de Pacú, donde se está eh, construyendo, ya casi falta el equipamiento, no me decía, ¿no? Para procesar carne de Pacú y exportar. El objetivo de este proyecto nacional es la exportación de esta carne. ¿Ya? Bueno, entonces esa empresa va a necesitar bastante carne de Pacú y para eso entonces van a estar hartos criadores, ¿no? En nuestra región. Bien, entonces, en algunas generalidades, ¿ya? Mm, hay que, hay que ver la taxonomía de estas especies, ¿no? Van a tener un orden, familia, subfamilia, género, especie, como todas las especies que vemos, ¿no? Characiforme, Characidae, Mileinae, Piaractus, Mesopotamicus, ¿no? En el caso del pacú. Y en el caso del tambaqui, ¿no? Es de la familia Cedasalmidae, subfamilia Colosominae, género Colosoma, especie Colosoma mracopom, ¿no? Entonces hay esa ligera diferencia que podríamos ver en cuanto a la familia, al orden, familia, subfamilia, género y especie, ¿no? Parecen ser son muy parecidos externamente, pero como pueden ver, vienen de órdenes diferentes, ¿no? Bien, pues alguna vez requisitos para la crianza del pacú, entonces el clima ya tiene que ser en la que normalmente vive el pacú, ¿no? En forma natural, que es el trópico, ¿no? Y la zona oriental, todas las zonas orientales de la Amazonía boliviana y brasileña, ¿no? Entonces, si es que puede criar, si se quiere criar en otros climas como los climas templados, entonces en Argentina ya están criando bastante, ¿no? Y en climas templados, muy similares a Cochabamba, pero que están no muy elevados, a no más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, ahí el clima, el clima es muy importante. Lo ideal es entre 22 a 24 grados centígrados, ¿no?
hasta 30 soporta, no hay ningún inconveniente, ¿no? Lo que es el clima del trópico, ¿no? Y soporta en épocas de frío hasta solo 10. Baja la temperatura por menos de 10 grados centígrados, entonces ya el animal puede empezar a morir, ¿no? Los peces pueden empezar a morir. Entonces, lo ideal de 20 a 25 grados centígrados, o 22 a 24, dice que la teoría, ¿verdad? Vamos a ver eso un poco más abajo. ¿Ya? Hay que tener una infraestructura necesaria y adecuada, los materiales adecuados y las provisiones, especialmente el alimento. En las provisiones se refiere a tener un capital para el aprovisionamiento de alimento balanceado como suplemento alimenticio. ¿Ya? El agua tiene que ser, tiene que haber abundante agua o buena cantidad de agua como para cubrir la cantidad eh, de litros que se necesiten por estanque, ¿no? Y una calidad de agua adecuada, ¿no? No así tan flaquito. Bien. En los suelos, los estanques que se hacen o se van a fabricar, construir, tienen, en lo posible se busca suelos arcillosos, ¿no? Que no se agrieten, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si tenemos un chaco donde el suelo es muy arenoso y el agua se sumerge, perdón, se escurre rápidamente, ¿no? O se sumerge rápidamente bajo la tierra, ¿no? Por ser muy arenoso. Entonces, y quieren siempre criar tambaqui porque de repente va a estar en un precio lo más, en un buen precio a futuro por la empresa o, y un buen precio. Entonces, vale la pena invertir el, se llama el germoplasma. Ya son son unos plásticos tipo hules y tipo carpas grandes que pueden hacer el recubrimiento de, de, de los estanques, y su característica de este germoplasma, ¿no? Es que es flexible y bastante resistente, especialmente al tiempo, ¿no? Una carpa fácilmente se pudre, ¿no? En pocos meses o años, ¿no? En cambio, los germoplasmas pueden durar 20, 30, 50 años, ¿no? Entonces, esa garantía te dan. Es caro, sí, pero si queremos siempre criar e invertir, la inversión, si hay buen precio en el Pacú o en el Tambaqui, se puede recuperar muy rápidamente esa inversión, ¿no? Bien. Entonces, con el germoplasma, no importa el tipo de suelo, en cualquier lugar se puede criar, ¿no? Como en Argentina, como les decía, hacen estanques, justamente con esos germoplasmas, hacen estanques, que vamos a ver ahorita en algunas fotos, ¿no? Hacen estanques pequeños tipo jaulas, jaulas pequeñas de 10, de 10 a 20 metros cúbicos o de 30 hasta 50 metros cúbicos, ¿no? De agua. ¿Ya? Bien, la alimentación ya hemos dicho que va a necesitar siempre sí o sí por lo menos un suplemento, ¿no? Para la nutrición, una buena nutrición de los alimentos, de los peces. Y si queremos reducir el tiempo de crianza y un mejor engorde, entonces se puede hacer una alimentación intensiva con bastante balanceado, ¿no? Y los niveles de proteicos que requiere generalmente son 30% y a veces hasta 35-39% cuando los primeros días cuando nos llegan los alevines.
¿no? Luego eso va bajando hasta 25% los últimos meses de crianza o de engorde. ¿Ya? Asesoramiento, obvio, cada uno tiene que ya, cada vez tiene que asesorarse y capacitarse en esto, cada vez más y más y más, ¿no? Si es que vamos a entrar a este negocio, ¿ya? Como ven, 26 a 28 grados centígrados sería la temperatura de referencia, ¿ya? Como decía, puede existir hasta 30, 35 grados, pero 40 o 37, 38, 39, 40 ya es muy alto. Los peces empiezan a mover. El pH, algunas veces ya hemos hablado sobre el tema del pH, ¿no? El neutro es el 7, entonces ligeramente alcalino. El óptimo es de 7 a 8. De neutro a ligeramente alcalino, 8, ¿no? O sea, cero acidez. Cero acidez de pH. Y si ustedes miden el agua, más bien el agua, por la presencia de bastante hierro que tiene en el trópico, es ligeramente ácido, o sea, 6 o 5. Es ligeramente ácido, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a controlar y mejorar el pH? Se puede aplicar calcita o se puede aplicar bicarbonato para lograr un pH de 7-8, ¿no? Entonces hay que controlar esta situación, ¿no? Oxígeno disuelto de 6 a 8 miligramos. En algunos otros textos dice hasta 9 miligramos por litro de agua, ¿ya? Para esto hay un pequeño dispositivo que se llama oxímetro. No cuesta mucho, creo que es 200 pesos. 300 pesos. Para la inversión que vamos a hacer, eso no es nada, no es gran cosa, ¿no? Y con eso se toma una muestra de agua y se puede verificar la cantidad de miligramos de oxígeno que tiene un litro, ¿no? Entonces 6 a 8, mejor si es 9. Bien, la construcción de los estanques, como les decía, en nuestra zona sí son más de tipo rectangulares, ¿no? Normalmente de 12 a 15 metros de ancho y normalmente de 50 a 70 metros de largo, ¿no? Son más o menos medidas recomendadas y eh, adecuadas para su manejo, para un mejor manejo, ¿no? Bueno, tipos de tanques en diques, estos son para zonas más altas, ¿no? Y los normales, como conocemos, ¿no? Bien. Acá, como los muros o paredes de cada estanque, ¿no? Miren, la altura tiene que ser 3 metros de alto, ¿no? La rampla para subir al estanque tiene que tener más o menos 6 metros, ¿no? Y de los 6 metros se hace la rampla hacia arriba 3 metros, ¿no? Y la rampla que entra dentro del estanque del agua y que va a ser y va a ser el estanque, miren, lo recomendable es 9 metros. O sea, tiene que ir bajando. De 3 metros va bajando hasta 9 metros de largo o del ancho, ¿no ve? 9, 9, 18 metros, ¿no? Por eso les decía de 15 a 20 metros de ancho que tiene que tener este estanque, ¿no? Yéndonos, digamos, a la figura del estanque, miren, aquí este ya está fallando, ¿no ve? Aquí tiene que tener 6 metros de bajada, ¿no ve? O de rampa. Y donde vamos a introducir o llenar el agua, tiene que tener 9 metros. 9 metros de bajada. Y de este otro lado 9 metros, ¿no? Y aquí 2 metros, total 20 metros de ancho. Aquí arriba 2 metros, 3 metros de altura y al otro lado la rampla otros 6 metros, ¿no? Eso es lo que indica este
este gráfico para la construcción de estanques, ¿no? El agua normalmente se llena de 1,5 metros, o sea, hasta la mitad de aquí, y a veces hasta 2 metros, no más. ¿Ya? Bien, y así queda, ¿no? El estanque, ¿no? Tiene que haber un canal de abastecimiento, ¿no? Y tiene que haber un canal de desagüe, que tiene que estar en la parte más baja, ¿no? Tiene que haber una ligera caída hacia la zona de desagüe que vamos a tener del agua, ¿ya? En la toma del agua se aconseja siempre, ¿no? Que haya cerca un arroyo donde haya agua para poder bombear permanentemente, ¿no? Porque con la calor que hace en el trópico, ¿no? Eh, el agua fácilmente se evapora y pasado un día, pasado 2 días, hay que ir aumentando agua, ¿no? Justamente para que mantenga el nivel adecuado, ¿no? Un mínimo unos 50 metros de altura del agua. Y obvio, ¿no? El caño de desagüe, justamente para controlar la suciedad del agua, ¿no? Si vemos que el agua está muy sucio por algún motivo, ya sea por mucho abono o de repente también porque mucha densidad y mucha defecación de los mismos peces, ¿no? Pueden enturbiar y ensuciar bastante el agua, entonces eso hay que ir drenando y aumentar más agua, ¿no? Bien. Calidad del agua, se recomienda agua que no tenga muchos metales pesados. Les decía, en el trópico a veces cuando hacemos los pozos para obtener agua del subsuelo, ¿no? A veces salen con mucho hierro y ese hierro intoxica a los peces, ¿no? Además que también puede intoxicar a los consumidores de los peces, ¿no? A veces ese tema hay que controlar en el trópico, ¿ya? Para ver que no tenga mucha cantidad de hierro. Para eso se hace un análisis físico-químico del agua, ¿no? Obvio, también hay que ver la calidad del agua. La calidad del agua hay que ver de que no esté contaminado con diferentes microorganismos, ¿no? Entonces, para eso se hace un cultivo del agua, ¿no? De bacterias para ver qué crece, ¿no? Si hay mucha E. coli, por ejemplo, entonces puede ser contraproducente para los peces y los peces pueden manifestar diarrea y fácilmente se van muriendo, ¿no? Si hay mucha contaminación de bacterias, especialmente muy patógenas, ¿no? Entonces, hay algunos otros metales como el nitrógeno, a veces residuos de fertilizantes, ¿no? Que pueden estar contaminándose en el agua, ¿no? Y que pueden igual intoxicar a nuestros peces, ¿no? Bien. Entonces, en el agua hay que controlar la temperatura, el color y su transparencia. Por si acaso, el agua no tiene que ser transparente, ¿no ve? Tiene que tener un color más o menos verdoso. Tampoco un color amarillo, ¿no? O turbio, ¿no? Tiene que ser ligeramente verdoso. Ese es una calidad de agua recomendable, ¿ya? El pH ya hemos hablado, 7 a 8, ¿no? Ligeramente alcalino, ¿no? Y el oxígeno, hay que medir. Bueno, el oxígeno todavía, ¿no? Con movimiento del agua, ¿no? Se le pone un chorro o un chorro alto, ¿no? O dos chorros altos, aunque sea, y se bombea agua. Y con eso se hace
hace drenar el agua hacia el estanque, ¿no? Y el mismo agua se lo puede bombear. Entonces, ese movimiento que se da con los chorros de agua, ¿no? Van a mover el agua y eso obtiene oxígeno, ¿no? Y de esa manera el agua se oxigena, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de oxígeno que se necesite, entonces se da el movimiento del agua. ¿Está bien? Generalmente siempre necesitan un ligero movimiento del agua, ¿no? Aunque en el trópico casi nadie mueve, ¿no? El agua, pero es recomendable. Nadie mide tampoco, ¿no? Entonces es recomendable mover el agua. Bien. El oxígeno, hemos quedado, ¿no? 7, 8, 9, mejor todavía si es cantidad de 8 a 9 miligramos de oxígeno por litro. ¿Ya? Una medida y listo. A ver, fertilización del agua. A ver, en resumen, importancia del abono, el agua o ciclo del agua, cadena alimentaria primaria. La cadena alimentaria primaria significa a la siembra de plancton. El plancton son las algas, ¿ya? Que están en los laterales de los estanques, ¿no? Y en la parte, base, ¿no? Del estanque. ¿Cómo fertilizamos, no? Entonces se utiliza más o menos una tonelada de gallinaza o, ¿no? o porquinaza, ¿no? De abono de gallina, de porcino o de bovino. De bovino, 3 toneladas por hectárea. Porcino, 1,5. De aves, la gallinaza, 1 tonelada por hectárea de superficie. Se va recubriendo con el abono, ¿no? Antes de llenar el agua, ¿no? Obvio, antes de poner el abono hay que hacerlo solear por lo menos 2 semanas. En época de sol, ¿no? Unas 2 semanas de solear para que los rayos UV eliminen cualquier microorganismo patógeno que puede estar en el estanque, ¿no? Luego se le coloca el abono, 1 tonelada por hectárea, ¿no? Entonces eso va a alcanzar seguramente para 2 o 3 estanques, dependiendo del tamaño de nuestros estanques, ¿no? Hasta 4, si son más pequeños nuestros estanques. Luego de colocar el abono a los 5 a 7 días, entonces se empieza a llenar el agua, ¿no? Ese abono va a ser de que en los bordes y en el fondo del estanque crezca el plancton y las algas que van a ser la alimentación primaria de nuestros peces. ¿Ya? Aquí está, aves, 1 tonelada por hectárea, ¿no? Cerdos, 1,2 a 1,5, o sea, 1 tonelada y medio. Vacunos, 3 toneladas por hectárea, ¿no? Es la recomendación. Alimento balanceado. El 5% y el 3% de la biomasa de la cantidad de peces que se tenga, se utiliza, ¿no? Cuando es el 5%, entonces el 30% de proteína se tiene que balancear a los peces. Más sencillo, cuando no superen los 600 gramos, ¿no? Hasta los 600 gramos, 30. Inclusive, como les decía, si recién llegaditos, 35% de proteína tiene que tener el alimento balanceado para suplementar, ¿no?
Después de los 600 gramos, entonces recién bajamos a 25% de proteína. ¿Ya? La importancia del balanceado no solo es la proteína, ¿no? Sino también la presencia de vitaminas y microminerales y macrominerales que tiene el balanceado, ¿no? Entonces, eso para una buena nutrición de los peces. Así se logra sacar en un año, jóvenes, ¿no? 1200 gramos, o sea, de kilo y 200, kilo y medio, en un año, ¿no? Kilo y medio. Si no suplementamos bien con vitaminas y minerales, el, el pez puede tardar en crecer hasta kilo y medio, 2 hasta 3 años, imagínense, kilo y medio, ¿no? Entonces ya no es negocio eso, ¿no? Por eso es que necesita siempre tener vitaminas y minerales como suplemento y con una alta proteína. ¿Ya? Tal vez en esto también quería hablarles algo, ¿no? Hoy en día, imagínense, en un año, kilo 200, kilo y medio, kilo 500. La avicultura en los años 80, en 3 meses eran pollos de 2 kilos. Y era, wow, en 3 meses. Porque un pollo o un ave no llegaba ni al kilo y medio en 3 años. O en, perdón, sí, en un año, 2 años. ¿No? Porque además eran criollos, ¿no ve? Entonces era el boom, que en 3 meses y medio, 2 kilos de pollo, ¿no? Entonces, ahora en nuestros tiempos, en 45 días, 2 kilos. Inclusive 41 días, 41 días ya están sacando algunos 2 kilos, ¿no? Eso porque la avicultura ha progresado en la crianza, ¿no? En la genética, en la alimentación, ¿no? En las líneas, todo eso, ¿no? Aquí en el Tambaquí, yo creo que de aquí a unos 10 años, yo creo que en medio año ya vamos a estar sacando 1200 a 1500 gramos. Y ese trabajo es trabajo de los veterinarios, ¿ya? Y espero que ustedes participen en eso, en esos tipos de proyectos de reducir el tiempo de crianza del pacú y del tambaquí especialmente. Bien, en el manejo de los y cultivo de peces hay diferentes etapas, ¿ya? La etapa de la reproducción, hay la etapa, ¿no? Donde hay algunos que se dedican solo a la reproducción, ¿no? Junto al desove. O sea, el desove es, ¿no? O la obtención de los huevos, ¿no? De las hembras, ¿no? Y obvio su fecundación con el eyaculado de los machos, ¿no? Eso es el desove. La incubación, ¿no? Es otra etapa, ¿no? Que también los que se dedican a la reproducción tienden a manejar hasta el desove y la incubación, ¿no? Y después tiene una etapa de larvicultura, ¿no? Nacen, del huevo nacen y nacen como larvas, ¿no? Y después de eso se convierten en alevines. Y estos alevines son los que nosotros, o la mayoría de los criadores, recrían, ¿no? Y le dan la terminación hasta su engorde, ¿no? Entonces, el alevinaje, la recría y la terminación o engorde es lo que una mayoría se dedica, ¿no? Yo como veterinario les recomiendo, vean la forma de tal vez dedicarse más a la reproducción de sobreincubación, ¿no? Puede tener mejores resultados económicos especialmente, ¿no? Bien, porque es un trabajo más responsable, de más detalle,
No cualquiera lo hace, ¿no? En cambio, las de cría y el engorde, cualquier persona siempre lo hace, ¿no? Bien. Cantidad de peces por metro cuadrado o por metro cúbico, yo más veo, ¿no? Entonces, miren, el periodo de larva es de 100 a 200 por larva por metro cuadrado, ¿no? Alevinos, el alevino 1, que es el que tiene, el que hace la cría o la reproducción, 3.6, o sea, de 3 a 4 alevinos por metro cuadrado. El alevino 2 o a juvenil, que sería este es el que se cría, ¿no? Un alevino por 1 a 2 alevinos por metro, en 1.7 metros cuadrados, ¿no? Juvenil a terminación, un juvenil para 3 metros cuadrados. ¿Ya? Estos datos son un poco antiguos. Hoy en día, por metro cuadrado se calcula para el engorde, que es lo que más uno se dedica, ¿no? 2 a 4 peces por metro cuadrado, por lo menos 2. Imagínense, aquí en 3 metros cuadrados, 1, ¿no? Entonces, se calcula 2 por metro cuadrado hoy en día, ¿no? Eso ya se está avanzando en la densidad. Enfermedades de los peces, los principales problemas de los peces viene a ser no tanto las enfermedades microbiológicas, ¿no? Que es lo que nosotros como veterinarios más curamos, ¿no ve? Ni micóticas. Bueno, micóticas también son presentarse, pero bueno, los problemas que más tienen los piscicultores, ¿ya? Es el control de la temperatura, especialmente en época de churrasco, ¿no? La visibilidad o transparencia del agua, ¿no? También es un dato que a veces no pueden controlar, ¿no? Entonces, y eso va a provocar intoxicación de los peces, ¿no? Otro factor que también les es complicado a algunos controlar es la oxigenación. Como les dije, con una o dos chorreras ya se soluciona eso, ¿no? Y mejor si se tiene un medidor o un oxímetro, ¿no ve? La temperatura de la misma manera. Hay algunos instrumentos para ir calentando un poco el agua, ¿no? Entonces, para ir especialmente en ese sur, ¿no? Hay calderos a gas natural, bueno, a gas licuado igual, las garrafas normales, ¿no? Que se hacen hervir y con eso poco a poco se va mezclando para que el agua no sea tan fría en épocas especialmente muy frías, ¿no? Y especialmente en la madrugada, ¿no ven? Es donde más se tiene que controlar la temperatura en la época de sur, ¿no? La visibilidad tiene que ser el agua medio verdoso, les he dicho, pero a la vez tiene que haber ligera transparencia o visibilidad, ¿no? Si se vuelve muy café, verdoso y café, tampoco nos sirve, ¿no? Entonces, eso puede provocar también intoxicación en los peces. Y los peces, cuando son pequeños, fácilmente se mueren, ¿no? Y el signo clínico más clásico, están bogueando, dicen, ¿no ve? Se dice por allá, el boguear. Cuando los peces sacan su boca del agua y empiezan a abrir y cerrar, ¿no? Están bogueando por la calor, ¿no? Por intoxicación también boguea, ¿no? De la misma manera, un pH inadecuado, los compuestos nitrogenados, los minerales, agroquímicos, todo eso siempre va a causar estrés e intoxicación. Los factores biológicos o un control de cobras
cobras o serpientes, ¿no? Y ranas, que se los pueden comer a nuestros peces, ¿no? Hay que ver la forma de controlar, ¿no? Y las aves que son acuáticas pueden traer enfermedades bacterianas en sus patas, ¿no? Y a veces también enfermedades fúngicas. En esos casos, sí, si vemos alguna infección bacteriana, se puede utilizar antibióticos aplicando en el agua o algún desinfectante en el agua. La violeta de genciana normalmente se puede utilizar, ¿ya? Eh, como desinfectante en el agua, si alguna vez se requiere, ¿no? Si son hongos muy agresivos que se van manifestando en la piel de los peces, inclusive se puede agarrar al mismo pez y pasarle con violeta de genciana en forma directa o algún antifúngico. También suele dar buenos resultados. Ya solo que, bueno, para una buena cantidad, 500.000 peces, entonces el trabajo es alto. Bueno, pero los que se enferman también no son muchos, ¿no? Bien, los factores nutricionales, igual. No crean que con solo el plancton y las algas es suficiente para que se alimenten, ¿no? O otros le echan, no sé, es decir, de yuca, es decir, de palmito y cosas así, ¿no? No, jóvenes, no. Con eso, 2 años, 3 años recién va a llegar al kilo y medio, ¿no? Tiene que tener vitaminas, microminerales y macrominerales y mezclados en un balance. De esa manera se puede